Entonces, bueno, sí, bienvenidos a la segunda sesión, charla del tema de cómo salir de deudas o educación financiera, como lo quisiéramos llamar. Ayer en la primera sesión, pues se vio el tema del por qué vamos a las deudas, cómo se comporta nuestro cerebro eh, a la hora de hacer la escogencia de algunas compras y algunas decisiones. Hoy vamos a ver el tema de planificación financiera, presupuesto y el tema de ahorro. Más que todo está, va muy enfocada en la educación financiera y en los métodos en sí para llegar a ese tema de educación. ¿Cuál sería la importancia también de tener un fondo de emergencia? Entonces, sin mucho preámbulo, pues damos inicio. Entonces, ¿qué es la educación financiera? Es la capacidad de entender cómo funciona el dinero, es decir, saber cómo determinar la cantidad de dinero que tienes, en qué los gastas y cómo los tienes. Sin ninguna duda, es estar educado financieramente desarrolla en nosotros un conjunto de habilidades, conocimientos y comportamientos que permiten tomar decisiones de una forma responsable en el área financiera. Dame un segundo nada más. Seguidamente, Eh, la educación financiera abarca estos 5 pilares, que sería el tema de la planeación, ¿verdad? Que es el famoso jinete y el elefante que vimos en la sesión de ayer. Lo que es el ahorro y la inversión, el tema de seguros, cuando ya tenemos algún tipo de solvencia y vamos a asegurar el negocio o la persona, los diferentes créditos que hay que optar para algunas veces apalancarnos y potenciar el negocio o bien créditos personales, y la importancia de hacer las compras de una manera racional para evitar desperdicios y tener más dinero a la hora de hacer pues, los ahorros. Es importante separar las finanzas personales, ¿verdad? Con las finanzas de la empresa. En ambos se tiene que llevar un presupuesto, una lista de compras y los créditos que tenemos vigentes y demás por separado. Entonces aquí la importancia radica en separar siempre los presupuestos, aunque sea pues, un negocio pequeño, grande, siempre tiene que separar porque a veces tendemos a confundir y no sabríamos cuánto tiene margen de la ganancia una empresa o un emprendimiento, y si hay que calibrar precios o hacer diferentes compras, pues es necesario que la empresa, bueno, el emprendimiento tenga una contabilidad o un presupuesto por aparte. Entonces, aquí es muy importante separar esas dos opciones. Vamos con el capítulo 1, que sería la planeación financiera, ¿verdad? Es decir, cómo y cuándo y qué planeamos determina la intención de la acción y el comportamiento de la persona emprendedora. Esto es hacer los presupuestos. Algunos términos importantes, ¿verdad? Algunas personas nos apalancamos un poco con el tema de las tarjetas de crédito, y es importante tener en cuenta que hay diversas tarjetas de crédito en el mercado, y si tuviésemos la oportunidad de optar por una tarjeta de crédito, deberíamos ver cuáles beneficios nos aportan y cuál sería la tasa de interés, cuáles son las comisiones, si hay algún costo anual por el uso de las mismas. Es muy importante leer el contrato antes de firmarlo, ¿verdad? Porque no sabemos si estamos firmando ahí algo a ciegas y nos van a meter algún tipo de seguro extra que tal vez no necesitamos, y entonces incurre en un gasto, ¿verdad? Eh, es muy aprovechable para hacer pagos dentro del presupuesto, pero pagos que los ingresos cubran. Nunca se puede optar por la tarjeta de crédito para realizar compras que están fuera de los ingresos. La tarjeta de crédito es como para adelantar un ingreso, pero que el ingreso esté fijo. No la consideren dinero extra para gastar por arriba de sus posibilidades, lo que hablamos. Cubra puntualmente los pagos y abone más del mínimo señalado en el estado de cuenta. Esto en el momento de que tal vez se nos excedió un poco la tarjeta de crédito y ahora pues solo le podríamos abonar el mínimo. Entonces es importante ahora más adelante ver los métodos para ir apalancando todas estas deudas y tenerlas por fuera. Consolidar las deudas, digamos, en caso que haya más de una tarjeta de crédito y las tengamos al tope,
sería bueno optar por consolidarlas en una sola y que sea con la mejor tasa de interés. Cancelar las tarjetas de crédito que no se usen, ¿verdad? Para evitar, ya sea la tentación o evitar cobros innecesarios. Revise el estado de cuenta y conserve los comprobantes, siempre es muy importante. Y tener presente la fecha de corte, la fecha de pago y la fecha del pago mínimo a la hora de hacer el presupuesto. Que vamos a eso, que es un presupuesto. Es el registro puntual de los ingresos, gastos en un periodo de tiempo. Presupuestar es el primer paso para ahorrar y es una forma para formar patrimonio personal o para la empresa. El presupuesto sirve también como herramienta para diagnosticar en qué se gasta de más, si se gasta más de la cuenta, en qué puedo economizar para ahorrar, invertir y si se gasta por impulso. Entonces, el presupuesto es como la columna vertebral de todas las finanzas que debe llevar tanto personalmente como la empresa. Generalmente, los chicos no tenemos ese hábito de hacer un presupuesto, pero el presupuesto se puede hacer tanto anual, con bastante tiempo dedicarle, o se puede hacer mensual, que es la forma más práctica para llevarlo. Igual se podría hacer semanal, pero incurriría en más tiempo. Mi recomendación siempre sería hacerlo pues mensual. Esta sería como un presupuesto, una fase, ¿verdad? Vamos a tener tipos de gastos. Hay gastos fijos que sí o sí vamos a tener que desembolsar y hay gastos variables que podríamos recortarlos o que podrían ser unos meses elevados, otros meses bajos. Entonces, hay que tener claro, identificar los tipos de gastos, ¿verdad? Los fijos y los variables van en otras categorías. Eh, los fijos, como bien se dice, siempre tenemos que pagar la electricidad al fin de mes, el agua, el teléfono, el celular, la comida, meriendas, recargas celulares y todo lo demás. Y el variable, por ejemplo, cuando se compran Avon, pues no todos los meses compramos pues, lo mismo, o salimos a un restaurante, etcétera, tenemos que tener claro. Y los ingresos, por un lado, podríamos tener ingresos fijos, que en este caso, pues aquí viene, que sean como 500,000, y podríamos tener algún ingreso variable de algún ingreso pasivo, que esos sería bueno no contemplarlos si no están fijos, para que el presupuesto no vaya a tener alteraciones en el tema de gastos, porque si tenemos muchos ingresos que dependemos propiamente de alguna circunstancia externa y no llega y ya habíamos presupuestado los gastos y incurrimos en los gastos y después los ingresos no llegan y tal vez utilizamos la tarjeta de crédito, pues ahí vamos a tener un pequeño, eh, una dificultad. Entonces, ¿qué son gastos fijos? Por ejemplo, los gastos médicos. Son salidas de dinero destinadas a cubrir el costo de servicios médicos, hospitalización por enfermedad o una emergencia de motivos de salud. Tenemos los gastos hormiga, que estos son erogaciones de pequeñas cantidades de dinero rutinariamente que se realizan casi inadvertidamente y que al final del día parecen que no afectan para nada las finanzas. Esto es muy importante cuando uno no le toma la importancia, pero cuando uno no maneja un presupuesto y, por ejemplo, tiene diferentes salidas con los niños o sale y, por ejemplo, digamos que yo me compre un café todos los días, un café de 1,000 colones. Al mes serían 30,000 colones, que yo al final del día digo, pues no me afecta, pero esos 30,000 colones en mi presupuesto de gastos fijos tal vez puede representar un 10%. Me sería más sencillo analizar ese gasto del por qué un café todo el día y comprarme una bolsita de café y hacerme el café en la casa, ¿verdad? Pero si lo puedo mantener el café como un chineo todas las mañanas, podría ser. Pero si tengo el presupuesto muy limitado, debería ir viendo todos esos gastos hormigas y irlos paliando para reducirlos o eliminarlos del tema. Yo puse el ejemplo del café, uno podría hacerse un café o podría, tal vez si estoy comiendo demasiado fuera de mi casa, 2, 3 veces a la semana, tal vez reducirlo una vez a la semana o comer siempre en la casa para evitar los gastos hormigas que al final nos van a afectar en el mes, en el semestre, en el día, en los años, en el año, en los años
y así. Entonces podríamos ahorrar mucho más o ir generando fondos de emergencia con esos gastos hormiga. Es necesario para todo este tema que estamos viendo es tener una meta financiera, porque si tenemos una meta, tenemos como el camino a saber dónde vamos a llegar. Entonces, si mi meta es salir de deudas en 3 años, yo voy a estar mentalizado en que esos 3 años tengo que cumplir el presupuesto, tengo que tener claro cuáles son mis necesidades y cuáles deudas tengo que ir cancelando primero. Entonces, siempre es necesario, antes de hacer presupuestos y todo lo demás, es tener una meta. Tanto si es lo que quiero ahorrar para alguna actividad o algún inconveniente, o hasta el mismo ahorro de emergencia, o salir de deudas, yo tengo que tener una meta. Y esa meta me va a llevar a todos los días estar, digamos que motivado para completar esa expectativa que tengo. Otro concepto interesante sería el de la inflación, ¿verdad? Que eso es un desequilibrio económico provocado por la excesiva emisión de moneda, que rebasa las necesidades de circulación de mercadería y sobrepasa las divisas que deben servirle de respaldo. Eso produce una disminución del poder adquisitivo del dinero y realmente se representa, por ejemplo, cuando uno va al súper y dice, está todo caro, y es eso, justamente la inflación. Al final los precios van subiendo, sean 100, 200 colones en cada producto, pues al final nos va a subir. Entonces hay que tener también fondos de emergencia o tener presente la inflación, ¿verdad? Cuando se sube. Generalmente uno, cuando escucha que la gasolina sube, pues suben los demás productos. Entonces hay que tener también ese tema que la inflación nos podría afectar en cualquier momento. Por ejemplo, hace 3 meses o 4 meses en México tenían una inflación del 6%, 6% por ejemplo, en 100,000 colones serían 6,000 colones que ya no tengo. O sea, antes podía pagar, no sé, los pases del bus o 2 taxis con 6,000 colones, ahora ya no, tendría que sacar más dinero, entonces voy perdiendo más poder adquisitivo para comprar cosas. Entonces, en Costa Rica la inflación pues está muy baja, pero hay que tener presente que a veces nos afecta y hay que tenerlo presente en el tema. Entonces, vamos ahora al punto 2, que sería el ahorro y la inversión. Recordemos que tenemos el ahorro personal y el ahorro para el emprendimiento. ¿Cuáles serían los beneficios? Reunir un fondo de reserva para imprevistos y emergencias, cumplir metas personales y familiares, contar con mayor bienestar, ver la tasa de interés es más rentable si escojo una cuenta de ahorros, depósito a plazos, entre otros. Por ejemplo, si yo mantengo mi dinero en mi casa, pues no voy a generar intereses de nada. Lo tengo en mi casa. Podría decir que la tengo disponible y no me va a cobrar ningún tipo de, de comisión por tenerla en mi casa, porque es mía, la tengo en efectivo. Si yo las quisiera tener en una cuenta corriente y poderla sacar en cualquier momento en el cajero, pues me pagarían un 0,5 de interés. Eso significa 500 pesos por cada 100,000 colones. Realmente también es muy poco, pero tengo la disponibilidad. O bien, por ejemplo, si yo tuviese algún ahorro programado en el banco, BCR, Banco Nacional, creo que la tasa de interés de BN Ahorros andaba por el 6,5% anual. Significa que por cada 100,000, digamos, voy a recibir una suma de 6,050, no, 6,500 colones al año. Suena muy poco, pero digamos, si ya tuviese una buena reserva de 1,000,000, pues estaría recibiendo 65,000 durante el año. Entonces, pasamos de tener tal vez los ahorros en la casa guardados debajo del colchón a tenerlos con un mayor beneficio en un ahorro programado. Y hay también otras opciones como un CDP y todo lo demás que pagan un poquito más, pero ahí voy ganándole el tema a la inflación y algo me paga el banco por tener la plata ahí guardada. Entonces también hay que ver todo ese tema. No es lo mismo tenerlo, por ejemplo, en una cuenta corriente que un ahorro programado del Banco Nacional, que es el que más a veces se usa.
Entonces, aquí veníamos a esta primera tipo de ahorro. Está el informal, que están las alcancías, las tandas, las instituciones no autorizadas o guardadito en la casa. El beneficio es que tenés la disponibilidad inmediata del dinero. Hay riesgos de pérdida, robo, uso indebido de otra persona o tentación de gastarlos y de tenerlos a la mano, pues gastarlos. Está el tipo de ahorro formal, que ese es el de cuenta de ahorro, un pagaré bancario, cajas de ahorro autorizadas, certificados, temas de ahorro programado. Hay muchos beneficios, seguridad, pues el dinero está protegido por el tema bancario, no hay tentación de gastarlo, hay ganancias de interés y mayor facilidad para ahora tener créditos, ¿verdad? Cuando ya tenemos buenos ahorros. Riesgos no hay, pero a veces sí tenemos, pues evidentemente, cobros de anualidades. Hay empresas que no cobran tal vez anualidades. Si no me equivoco, la gente de Smart CR no cobra anualidades y pues, si no me equivoco, pagaban como un 5% por tener la plata ahí. Pero hay siempre que buscar las opciones en caso de que tengamos un ahorro y lo tengamos ahí guardadito. Después seguimos con la parte de los préstamos. ¿Qué son los préstamos? Está el personal, que es a la acción de utilizar el dinero de terceros cuando el que se tiene ahorrado es insuficiente para cubrir algún pago personal, alguna emergencia, algún arreglo de la casita, eh, algo que debamos sí o sí hacerlo y no tenemos el dinero para cubrir eso. eh, Optamos por un crédito personal, también la compra de un crédito de un auto y todo lo demás. Después está el crédito emprendedor, que es la acción de utilizar el dinero de terceros cuando el que se tiene ahorrado es insuficiente para cubrir el pago de la empresa. También el crédito emprendedor, podríamos decirlo que puede ser para capitalizar ciertos activos que son necesarios para operar. Entonces, si yo necesito un crédito semilla, por ejemplo, para empezar, no sé, que quiera vender leche cabra y necesito comprar 10 cabras, pero no tengo el dinero, pero sé que tengo buena oportunidad de vender la leche en mi barrio y todo lo demás, yo podría optar por un crédito y después ir haciendo flujos de pago para ir cancelando el crédito y que me quede una utilidad para el emprendedor. Entonces, hay que tener ese tipo de créditos presentes y si vas a sacar un crédito para el emprendimiento, es exclusivamente para el emprendimiento. No es que si me sobró un poco voy a usarlo para mis necesidades personales, pues ese sería un error. Eh, También es muy importante recordar el historial crediticio. Actualmente en Costa Rica ese historial crediticio lo lleva la SUGEP y básicamente es como yo hago todos mis pagos, pues no voy a tener manchas crediticias, podría optar por crédito, más crédito, ¿verdad? Y en algunos bancos podría tener una tasa preferencial y entonces pagar menos por el tema de interés. Eh, Quisiera aquí tal vez indicar que los créditos no son malos, sirven mucho para apalancar si lo sabemos utilizar en el emprendimiento, pero hay que tener también mucho cuidado a la hora de hacer los presupuestos y decir, bueno, cubro la cuota del crédito, pero también tengo que cubrir las compras y tengo que tener un margen de ganancia también con respecto a los ingresos del emprendimiento, hay que tener. Y la estructuración de deuda es cuando tenemos una deuda que es imposible pagar porque tal vez la tasa de interés es muy alta y un banco viene y nos da una tasa de interés más baja y reestructuramos deuda a más plazo, exactamente, y con una tasa de interés menor. A más plazo significa que voy a estar endeudado mucho más tiempo, pero tal vez me da un respiro a mí para poder salir a flote los meses a mes a mes a mes y después ir viendo cómo enfrentamos los obstáculos del camino que pues, así es la vida. Seguimos con el cuarto paso, que serían las compras y cuál sería la importancia de estas compras, tanto a nivel personal como a nivel de emprendimiento. Entonces, las compras determinan el comportamiento del consumidor a nivel personal y también el costo de producción o comercialización de una empresa para emprendedor. Están las compras personales, que son adquirir bienes y servicios para satisfacción de una necesidad personal o familiar. Estas compras generalmente están los viajes a la playa, los regalos de los niños, pues que tengo que comprar los uniformes y todo lo demás. Y tenemos las compras de emprendedor. Estas son
únicamente para la necesidad empresarial. Entonces, no sé, siguiendo con el ejemplo de la leche cabra, digamos que necesito botellas para cumplir con el embotellamiento de la leche para distribuirla en todo el vecindario. Yo ya sé que yo tengo que comprar esas botellas. Podrían ser de vidrio y que me las devuelvan los clientes, o podrían ser, no sé, de plástico, algún plástico reutilizable. Entonces yo tengo que tener claro que para definir un precio yo tengo que saber cuánto me va a costar esos costos directos porque necesito una botella para. Entonces es muy necesario, pero tampoco podría comprar un montón porque me estanco. Entonces tengo que tener claro cuántas van a ser mis necesidades con respecto a algún flujo que tenga que hacer. Em, entonces ese es el tema de las compras inteligentes. De forma periódica con una lista de lo que al terminar de comprar, observe si todo lo que tiene de carrito es equivalente a la lista que lleva. Luego retire lo del carrito, lo que no contiene en su lista, ¿verdad? Los famosos antojos. Eh, si es emprendedor, considere el tamaño de su almacén o depósito de mercaderías y haga un plan de abastecimiento. ¿Verdad? Porque si compramos mucho y no tenemos dónde guardarla, pues habríamos que tener que pagar alguna bodega y eso va a incurrir en un gasto adicional. Con el fin de garantizar las entregas, haz un trato de abastecimiento. Pues tenemos que hacer. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones con respecto a las compras? Evite comprar algo que no haya identificado previamente como algo que necesite. Analice antes de comprarlo si lo necesita. No se deje seducir por el color, el olor o el sabor de un producto. Siempre identifique si lo necesita o no. Procure ir al supermercado sin apetito para que no compre por impulso, ¿verdad? Los famosos gastos hormiga que lo vimos anteriormente. Analice las promociones antes de caer en ellas. Evite ir a tiendas que no sean de uso habitual. No se deje llevar por los centavos. Analice el precio. No se deje llevar por la magia del 9, famoso 9.99. Pues tenemos esta pantalla en 999.990. Sí, al final son 100.000, entonces suena como vale 90.000. Entonces el cerebro se engaña y nos dejamos llevar por esa emoción. Eh, las promociones que uno ve por tiempo limitado generalmente llevan a comprar a uno por impulso, pero si realmente no lo necesitamos, pues no sería falta, digamos, podría seguir el artículo ahí. Y si en algún momento llego a necesitarlo, pues ahí veré si estará en oferta nuevamente. Eh, lo que hablamos es necesario crear un presupuesto pues mensual. Entonces, un análisis junto a su contador y si usted mismo no sé que ya la contabilidad, ver el balance general y el de resultados, ¿verdad? El balance general es tener los activos, los pasivos y el patrimonio y el de estado de resultados, ese generalmente se lleva anual y básicamente lo que dice es cuánto la empresa me generó en un determinado periodo de tiempo para conocer la situación en la que se encuentra y que pueda desarrollar planes estratégicos que conduzcan a un mayor crecimiento. Porque si no tenemos, por ejemplo, esa noción de cuánto vendí en un año, posiblemente mi negocio tal vez no me esté generando o potencializando de la mejor manera. Entonces deberíamos tener como ese control anual mínimo para saber cuáles metas me tengo que poner para el próximo año o en qué he estado fallando para incrementar mi, mi, mi ganancia. El punto 5 sería pasar de toda esta teoría de los 4 puntos anteriores a la acción, que es lo que hablábamos ayer. Entonces, a ver, el conocimiento es poder, pero el conocimiento aplicado es el verdadero poder. Todo el conocimiento del mundo no sirve nada si no se toma acción. Entonces, recapitulando todo lo que hemos visto. Eh, si yo tengo una deuda, vamos a ver dos métodos para salir de esas deudas, pero siempre de la mano de un presupuesto. Esos dos métodos se llaman bola de nieve y el de avalancha. Ya inmediatamente ahorita lo vamos a ver, pero sí es importante que pasemos a la acción. Entonces, si yo tengo varias deudas y voy a ver los métodos, es necesario yo aplicar alguno de estos métodos para poder salir. Estos métodos que yo les voy a indicar están, ya son muy estudiados, con mucho estudio, perdón, están, digamos, 100% efectivos, que si los aplicamos a pie de cañón, como dicen, pues es muy probable, es probable realmente
que salgamos de las deudas, pero siempre cumpliendo todo lo que vamos a ver. Entonces, viene el primer método. El primer método se llama bola de nieve. Entonces, si hacemos una analogía, empezaríamos a ver una bola de nieve bajando por la colina. Entonces, vemos que la bolita viene lentamente y se va haciendo más grande en la medida que va avanzando. Justamente, el método consiste en eliminar las deudas, comenzando por la más pequeña del monto hasta que la deuda de mayor monto, lo que significa que debes enfocarte en pagar la deuda más pequeña primero y realizar los pagos mínimos después. Luego que hayas pagado la deuda más pequeña en su totalidad, transferir el dinero que pagabas de esa deuda a la siguiente deuda más pequeña. Esto si tenemos varias deudas. Después, pasos, para aplicar el método de la bola de nieve. ¿Cuáles serían esos 4 pasos? Paso 1. Haz una lista numerada de todas las deudas de menor a mayor sin importar la tasa de interés. Entonces, si tengo 3 deudas, voy a acomodar la deuda menor de primero y así sucesivamente hasta llegar a la deuda que más tengo. Ese es un método. Ahora podríamos ver otro, a ver cuál se adapta mejor. El paso 2 es realizar pagos mínimos de todas las deudas. El paso 3 es pagar un extra lo más que puedas de la deuda más pequeña. Y el paso 4 es repetir los pasos hasta que cada deuda se pague completamente. Entonces, si yo tengo 5 deudas, por ejemplo, y resulta que tengo, no sé, una deuda con mi vecino, por ejemplo, me prestó 100 mil colones. Después tengo una tarjeta de crédito por 400.000. Después tengo un crédito personal por 900.000 en una institución. Y después tengo un crédito personal por 2 millones. Justamente del emprendimiento, ¿verdad? Estos 3 puntos. Yo empezaría a pagar primero la del vecino. Entonces, el vecino me dijo que le diera 10.000 al mes. 10.000 al mes, o cada 15 días. Las demás cuotas son evidentemente más grandes. Si yo tengo mis ingresos para cubrir todos los pagos mínimos de esas deudas y si me sobra algo, yo voy a depositar ese extra a la deuda de mi vecino porque es la menor y esa es la primera que voy a salir. Después, con la plata que una vez que cancelé, le pagaba al vecino, voy a abonarle esa plata al que seguía, a la tarjeta de crédito. Cuando salga la tarjeta de crédito, linko al otro personal y linko al otro personal. Eso se hace siempre y cuando tengamos, o sea, podríamos aplicar todos los pagos mínimos a las deudas y poder hacerle un abono extraordinario a la deuda más pequeña. Si pasara que no tenemos suficiente liquidez para pagar todas las deudas, pues ahí habría que hacer una reestructuración de deudas, si se puede, si el banco nos autoriza, bueno, nos autoriza algún crédito o algo así. O bien llegar a algún acuerdo, ¿verdad? Para ver de qué manera se reestructuran todas esas deudas. Porque podría ser, ¿verdad? Que yo llego y tengo un ingreso de 750.000, dale un ejemplo. Pero mis deudas, todas en total, tendría que pagar 900.000. Significa que yo podría usar en medida alguna de estos métodos de bola nieve, pero alguna deuda no se me va a estar cubriendo. Y lo que habla cuando se hagan todos los pagos mínimos es para evitar temas de intereses. Si lo tuviese en alguna institución que esté regulada por su jefe, algún banco o así, alguna tarjeta de crédito, para que entre a cobro administrativo pasarían 6 meses. Entonces yo podría hacer algún flujo ahí, algún MacGyver, de ir cancelando las más pequeñas e ir atrasando los pagos mínimos de esas tarjetas, pero siempre y cuando tener presente que voy a tener pagos. Entonces esas son situaciones muy especiales, eh, pero que hay que tener presente. Pero al final, en resumen, la bola de nieve es ir de la deuda más baja a la más alta. Después sigue el método avalancha. Pues sí, tenemos la avalancha viene desde la montaña arriba y se lleva todo su paso y al final pierde fuerza cuando ya llega a su fin.
Es otra técnica muy famosa para eliminar deudas. Consiste en eliminar las deudas según la tasa de interés. Debes ordenar las deudas por la tasa de interés más alta hasta la más bajita y atacar primero la deuda que la tasa de interés más alta. En este método también se va a hacer pagos mínimos a todas las deudas y agregar un pago extra a la primera deuda de la lista y así sucesivamente hasta que todas las deudas estén saldadas. Básicamente aquí en el método avalancha hay que hacer una lista numerada de todas las deudas, pero ordenarlas no de mayor a menor de monto, sino de mayor a menor. La de bola de nieve, perdón, era de menor a mayor en monto. Estas habría que hacerlas de mayor a menor en la tasa de interés. ¿Para qué? Para evitarnos pagar mucho gasto financiero por el tema de interés. Pero ahorita vamos a ver algunas ventajas y desventajas de ambos métodos, porque la técnica de avalancha no funciona cuando tenemos, por ejemplo, una deuda a muy largo plazo. Eh, Hay que hacer una extra igual para la deuda que tiene la tasa de interés más alta y el paso 4 repite los pasos hasta que cada deuda se pague completamente. Eh, Vamos a ver, no lo incluye. Okay. Parece que no lo incluye. Eh, ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas del método de avalancha? Bueno, que si tuviésemos, por ejemplo, un préstamo a 5 años y a una tasa de interés muy alta y tal vez tenemos préstamos más pequeños que podríamos usar el método de bola de nieve y optamos por el de avalancha, pues perdemos la motivación porque no vamos a ver que la deuda camine como uno quisiera. En cambio, una de las ventajas que tiene la bola de nieve es que si vamos saliendo de deudas, uno se motiva de salir de la primera deuda y ya quiere salir de la segunda y entonces se mantiene muy enfocado. Eh, pero una ventaja que tiene el método avalancha es que posiblemente nos ahorre mucho en el tema de gastos por interés. Entonces usted dice, bueno, tenía el préstamo muy alto y tenía que pagar mucho las tarjetas de crédito por el tema de intereses, pero como utilicé el método avalancha, pues no hice tanto, no incurrí tanto en gasto. Pero el método avalancha, sinceramente, hay que estudiarlo muy bien porque es de muy largo plazo y podría quitarnos la motivación a medio, medio camino porque no vemos que las deudas ninguna se termine. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de escoger el método avalancha o el método de bola de nieve. Generalmente, si me dijeran una recomendación, yo usaría el método bola de nieve porque ese me va a mantener motivado y voy a salir primero de las deudas pequeñas y como tengo menos deudas a nivel cerebral, voy a estar un poquillo menos estresado, por así decirlo, y me voy a mantener más enfocado y lo que estaba pagando de cada deuda se va a ir a la deuda, se va a ir a la próxima deuda y voy a salir como más adelante. Pero también hay que tener el tema de los pagos mínimos. Entonces también, si no puedo cubrir todos los pagos mínimos, habría que hacer un estudio, habría que hacer un presupuesto muy detallado para ver qué pagos cubro en ciertos meses y qué otros pagos cubro en otros meses, para no irme para un tema o cobro judicial o que, por ejemplo, tenga algún vecino ahí molestando mucho con la deuda y tal vez uno diferentemente no tenga plata, ver cómo se hace, pero habría que hacer una estructuración bastante. Lo ideal sería cubrir todo. Entonces, aquí voy a dar varios programas o apps recomendadas para llevar los presupuestos. Entonces, en cualquier teléfono celular se pueden instalar estas aplicaciones. Gestor de gastos e ingresos con este logo. Es una buena app para llevar el control mensual de los gastos y los ingresos. Esta es otra app, el registro contable, donde yo puedo ver los ingresos y los gastos. Esta de ingresos contables, pues funciona mucho en los emprendimientos porque podría juntar fotos de las facturas, me da un detalle del balance, por así decirlo. Es muy robusta. Y esta de gestor de gastos e ingresos, pues es muy versátil. Se me adapta como para no invertirle mucho tiempo, pero sí tener todo ordenado y saber en qué se me va mi dinero.
Entonces, yo podría recomendar esta para uso personal y esta para uso de emprendimiento. Son muy fáciles de usar, es en el teléfono celular. Y esta tiene una versión web en la cual yo podría también ingresar y ver desde la página web en qué he gastado. Y también está Microsoft Excel, ¿verdad? Que este se usa más que todo en la computadora. También se puede usar en el teléfono celular, pero no es tan versátil como estas dos. Este, pues sí sería como para hacerlo muy especializado, ver diferentes flujos y ver cómo hacerlo muy anual o semestral cada presupuesto. Pero retomando, esta para gastos personales, bueno, para temas personales, yo usaría esta para un emprendimiento por todos los beneficios que me da. Y aquí podría registrar también, evidentemente, los ingresos, las ventas y podría ir registrando todo. Y Microsoft Excel, pues ya sería algo por si quiero pasar más allá de estas dos. También podría ser un cuaderno, ¿verdad? No, no importa. Si me da tedio estar con el teléfono, podría usar un cuaderno, simplemente anoto mis ingresos y después los gastos. Y recordarles el tema del presupuesto. Yo siempre que voy a formular un presupuesto, ya sea en la app, ya sea en un libro o sea en Microsoft Excel, yo tengo que cumplir la regla 50-30-20. 50% van a ser de mis ingresos, van a ser prioridades. Los gastos de la casa, de transporte, alimentación, cosas que sí o sí tengo que usarlas. O sea, tengo que pagarlas sí o sí al final de mes. Y el 30% sería el estilo de vida. El 30% mis ingresos para chinearme, básicamente. Y un 20% para ahorrar, convertir un ahorro de emergencia y pues si soy muy próspero, hacer un certificado de plazo, ¿verdad? O algo así para dineros, si quiero ganarle algo a mi dinero a nivel bancario. Si estuviese con algunas limitantes a la hora de, tal vez estoy muy endeudado, pues yo recomendaría que evidentemente las prioridades de la casa y todo lo demás, el 50, la regla del 50 siempre la cumple. Y evidentemente, ojalá en esos 50 vayan las deudas, pero si las deudas sobrepasan, o sea, si mis pagos mínimos sobrepasan ese 50, yo tendría que recortar sí o sí mi estilo de vida. O sea, ya no podría ir tanto al restaurante, ya no podría comprar tanto el café de la mañana y todo lo demás. Y tal vez la ropa también, optar por marcas más baratas y todo lo demás. Em, pero, entonces, tener conciencia que hay que recortar eso. Evidentemente, si también mis deudas van más allá del 80%, pues tendría que recortar también el tema de ahorros, que a veces cuesta mucho ahorrar. Entonces, la cuestión, mi recomendación es empezar a salir de deudas lo más pronto posible y después aplicar esta regla. 50-30-20. 50% necesidades básicas, 30% mis gustos, mis chineos que me doy y un 20% que se vaya al ahorro. Esto de forma mensual. Esto se hace de forma mensual. Recordemos que el fondo de emergencia que cubra los gastos de 3 a 6 meses. O sea, de este 20% yo debería destinar un fondo de emergencia, digamos, el fondo de emergencia lo puedo construir en 4 o 5 años, pero que ese fondo de emergencia, si me pasa algo, yo pueda disponer de él durante 3 o 6 meses de estos 50 gastos, de este, digamos, de estos 50% yo lo pueda cubrir de 3 a 6 meses. Entonces, básicamente aquí vemos como un ejemplo de la regla 50, 30, 20. Yo 50, 20, 50, 30, 20. Creo que aquí el ejemplo lo pusieron mal porque pusieron gastos variables un 20% y un ahorro de inversión 30. Ok, yo tengo un ingreso de 10,000. Eso es un dinero recibido por trabajo, por servicio. Voy a gastar el 50% en necesidades básicas, comida, agua, luz, teléfono, gas, estudios y todo lo demás. Eso sí o sí lo tengo que pagar. Voy a gastar un 30% en gastos variables, aquí sería 3,000,
en compras, entretenimiento, ir al cine, a restaurantes, pues si me gusta salir a tomarme algún fresco o algo así, pues aquí lo voy a meter en estos gastos variables. Que esto, digamos, todo esto lo puedo aplicar en estas aplicaciones, lo puedo ejecutar en estas aplicaciones, en cualquiera de estas. Y después el ahorro de inversión, es el ahorro que ya todos conocemos, más que todo, bueno, aquí habla de depósitos a plazo y todo. Yo, sinceramente, si tuviese un ahorro, pues lo tendría en alguna cuenta bancaria. em, y el ahorro de emergencia, pues sí lo tendría igual en una cuenta bancaria, por si me pasa evidentemente la emergencia, poder tenerlos a disposición. Por lo menos que no me vayan a curar mucho. Tal vez si lo tengo en inversiones, que realmente sería muy difícil. Pero sí, básicamente es eso, o sea, la regla 50-30-20 es la necesaria para todo este tema. Después hay una regla que se llama 21-90. Todo esto que yo les he dicho, pues lleva su tiempo. No es que yo voy a empezar en una semana y ya se me arregló todo, toda la vida, toda mi vida ya es color de rosa porque yo ya tengo un gasto aquí, ¿no? No, no, realmente esto es, toma 21 días construir un hábito, es decir, registrar mis gastos en esa aplicación y enfocada en educación financiera, y 90 días construir un estilo de vida. Entonces, si yo paso anotando, así sea un cuaderno, 21 días, mis ingresos y mis gastos diarios, yo voy a estar tomando conciencia de eso y voy a mejorar mi estilo de vida. Eh, lo que veíamos ayer, el jinete y el elefante. Una vez que el jinete toma control en el estilo de vida, el elefante no se descarrila. Entonces es muy necesario también tener presente la regla de 21 días 90. Como quien dice, Roma no se construyó en un día, hay que tener bastante paciencia para eso. Y pues no, muchas gracias. Terminamos este ciclo de cómo salir de deudas. Evidentemente, yo les podría dar un ejemplo de Excel, de cómo crear un presupuesto, o sea, si lo quieren, o si no, pues también si necesitaran algún tutorial con la aplicación, también lo podrían hacer, o cualquier consulta, no hay problema. Esto sería todo, y para la próxima semana, pues yo creo que abarcaríamos el tema de redes sociales en el emprendimiento. Voy a dejar nada más de grabar aquí.